llamó y me dijo para hablar del tema, inmediatamente me inquieté, pero no hice la pregunta de cómo había surgido la necesidad de tocar el tema de la depresión, porque realmente para mí fue muy impactante y chocante en términos positivos, de que bueno. Y justamente en esos momentos, en esos tiempos, yo estaba leyendo y estudiando sobre ese tema y empecé a buscar en la Biblia y empecé a acercarme a personas que habían vivido momentos de depresión. Hice más o menos una especie así de sondeo de información para poder compartir con ustedes. Pero de entrada, hermanos y hermanas, creo que realmente dimos en el clavo los organizadores que decidieron de este tema de la depresión. Realmente hay temas y hay temas. El escritor de Amós dice: mis lágrimas son mi sustento de día. Oiga bien, ahora tenemos que entender que durante el día lo que le da sustento a un ser humano es la comida, y de noche lo que le da sustento al ser humano es el sueño. Y este señor que escribió ni comía ni dormía, profunda depresión. Dos síntomas tremendos de una persona depresiva: no come y no duerme. Pero las lágrimas durante el día se pueden más o menos engañar, pero cuando cae la noche y se empieza a mirar ese reloj, esas horas son: ¿cuándo va a amanecer? Y cada vez que ese reloj hace un segundo, quin, 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 o quin, can. Para la persona depresiva es cuánto falta. Y la noche se vuelve la noche oscura del alma, la noche de la vida. Entonces fíjense, el texto bíblico, gracias a Dios que quiso que quedara así, que un depresivo hablara. Porque nosotros lo vemos, ¿no, verdad? Desde ese punto de vista de los hombres, grandes hombres y mujeres de Dios, pero grandes hombres y mujeres de Dios que pasaron situaciones como la de cualquiera de nosotros. Entonces, estamos hablando de un hecho del ser humano. La depresión es una condición del ser humano. Y esos hombres y esas mujeres de Dios también vivían en estados depresivos. Pero es él cuando dice: mis lágrimas son, él lo único que sabía vivir, experimentar eran lágrimas. Y lágrimas que no producían deseo de comer, y lágrimas que no daban la oportunidad para el sueño. Y ustedes saben que el que no come termina muriendo, y el que no duerme todavía peor. Pero luego da un salto y en esa fase termina diciendo: y la gente te pregunta, ¿dónde está tu Dios? O sea que no solamente una cuestión del siervo que brama, sino de la gente que te dice: levántate de ahí, ¿qué es lo que te pasa? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está? Y empezamos nosotros a ser los primeros. Y él dice, la gente me dice, y prosiga, ¿dónde está tu Dios? Y luego en el Salmo, en el versículo 8, empieza a haber un respiro de su relación con Dios, porque era un hombre profundamente cercano a Dios, con todo y su depresión, cercano a Dios, pero era un depresivo. Entonces en el número 8 dice que de día, esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor, en otras traducciones dice su misericordia, y que de noche su canto, para poder comer y para poder que la misericordia de Dios me ayude a poder pasar este trance y yo pueda alimentarme, y que el cántico de Dios, su cuidado, me dé oportunidad para yo en la noche poder. Yo sé que lo que ese
ese poeta pasó, a muchos de nosotros nos ha pasado, donde esas horas largas de la noche, ese reloj parece que no quiere avanzar. ¿Cómo se está definiendo hoy en día la depresión? Un trastorno mental frecuente que se caracteriza por tristeza, pérdida de interés o de placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastorno del sueño, del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración, que normalmente se ha establecido tiene una duración de 14 días o más. Otra definición dice un conjunto de síntomas de predominio afectivo. La depresión pertenece al mundo afectivo en sentido general: tristeza patológica, apatía, anedonia, desesperanza, decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida. Aunque en mayor o menor grado también están presentes síntomas de tipo cognitivo, volitivo y somático, por lo que podría hablarse de una afectación global psíquica y física, haciendo énfasis especial en la esfera afectiva. La depresión pertenece en sentido general más al mundo afectivo. Nuestros afectos, nuestro mundo afectivo se va, pero no es tanto un desorden cognitivo, que se podría presentar, pero como consecuencia de, pero lo que realmente prima en la depresión es un trastorno del sistema afectivo. Tristeza, melancolía, deseo de no vivir, ya no quiero estar, sentimiento de culpa, y sobre todo cuando empieza a verse con relación a los demás, ya no quiero ser una carga y un problema a los demás. Y ya eso está muy bien probado, que de la depresión al paso. La depresión puede llegar a ser crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo. Hay que dar a veces muchas licencias para cuando una persona esté en un estado depresivo que se vaya a su casa a poder descansar. En el trabajo, en la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave puede conducir al suicidio, y si es leve se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave se puede necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. La depresión es un trastorno que se puede diagnosticar de forma fiable y que puede ser tratado, ojo con esto, puede ser tratado por no especialistas en el ámbito de la atención primaria. De hecho, la Organización Mundial de la Salud el año pasado tiene una campaña que decía hablemos de depresión, y elaboró algunos folletos. No hay que ser psiquiatra ni psicólogo para uno caminar al lado de un depresivo y hablar, y decía como primer tema, vamos a darle la oportunidad a que el depresivo o la depresiva encuentre a alguien con quien hablar. Claro que el que habla tiene que encontrar a alguien que lo sepa, y ahí viene el peligro. Si usted no sabe muchas veces somos los seguidores, porque queriendo hacer lo que puede sentir, que tú eres débil, que tú eres flojo, tú eres floja. No. Es una condición que a cualquier ser humano no puede tocar. Ahora este dato es importante. Los números indican que afecta más a la mujer que a los hombres. Eso es una gran realidad. Las mujeres son más depresivas que los hombres. Evidentemente que hay un componente muy orgánico, las hormonas y todo eso, pero en sentido general, cuando hablamos de diagnóstico de personas depresivas, realmente los datos indican que las mujeres viven más depresión que los hombres. Vamos a ver los tipos y los síntomas, que esto es importante que lo aprendamos a reconocer
tanto por uno mismo, porque a cualquiera nos puede tocar, como también a las personas que nos están a nuestro alrededor, que podamos identificar si está realmente pasando por una etapa depresiva, cuáles son los diferentes síntomas y tipos que aparecen. Miren aquí, el primero se llama una persona que está viviendo un episodio depresivo. Puede tener una duración de un mínimo de 2 semanas hasta años, y los síntomas pueden variar a lo largo del tiempo. 1/3 de las personas afectadas por la depresión experimentará un episodio único depresivo durante toda su vida. Los profesionales de la salud a este tipo de episodios se le llaman episodios depresivos unipolares, porque se trata no solamente de una sola condición. Miren aquí en este caso el episodio depresivo unipolar. Es el caso donde una persona vive un estado depresivo. Fíjense, cerca del 50% de las personas solo tienen un episodio depresivo a lo largo de la vida. Pero eso puede durarle 2 semanas, que se considera que es mínimo, como puede también durarle años. Pero tiene un solo, es ese tipo de personas que te pueden decir: a mí una vez yo viví un estado depresivo y duré tanto tiempo en eso. Gracias a Dios lo pude resolver, pero esa persona pudo haber pasado 1, 2 o 3 años en ese estado depresivo. Entonces fíjense aquí viene el estado depresivo, el episodio depresivo, y ya aquí entonces desaparecen los síntomas y se dan en el tiempo, que repito, puede ser a partir de 2 semanas y puede durar. Normalmente de todos los depresivos el 50% caen dentro de lo que se denomina el tipo episodio depresivo. Trastorno depresivo recurrente. Se caracteriza por la aparición de varios episodios repetidos de depresión y comienza por lo general durante la adolescencia o la adultez joven. Las personas que sufren este tipo de depresión experimentan, fíjense, fases de estado de ánimo normal entre las fases depresivas que pueden durar meses o años. Este tipo de depresión causa muchos problemas en la funcionalidad del paciente y también se clasifica como un unipolar. Miren aquí cuál es la diferencia. En el de ahorita era una sola fase, te dio un episodio que te duró 2 semanas, 3 semanas, duré 3 meses depresivo, duré 2 años depresivo, pero me levanté de eso. En el caso del depresivo recurrente es que tiene un estado depresivo que nos dura un tiempo, luego viene una fase normal, libre de síntomas, que puede durar meses o años sin que te dé nada, ningún síntoma de depresión, y luego vuelve el estado depresivo. Entonces la persona vuelve a ese estado depresivo y una vez lo controla, entonces viene también de nuevo una fase normal donde me sané de eso, me curé de eso y duró un año, pero ya estoy sintiendo que estoy volviendo a caer en la misma situación. Distimia. Son los síntomas más leves y menos característicos, son menos característicos de un estado depresivo y de trastorno depresivo. A pesar de esto, los síntomas suelen ser persistentes y tienden a presentarse durante largos periodos de tiempo, siendo necesario al menos 2 años para diagnosticar este trastorno. Este tipo de depresión es llamado depresión crónica. En la distimia no es que hay unas vacaciones y usted no entra en un estado profundo, pero usted siempre se mantiene subiendo y bajando, subiendo y bajando, y llega un momento que la gente dice: estoy harta de esta situación de la depresión. Subo,
trabajo. Cuando yo pensaba que me había liberado de eso, la persona en cualquier momento siente que ¡pam!, cayó de nuevo en la depresión. Entonces, atienden con esto, en el caso de la distimia. En la distimia no hay un momento para tomar un nuevo aire. No es que una vez me dio y ya no volví. No es que duré 5 meses y volví y a los 2 años me volví a dar. Es que el distímico normalmente se la pasa subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y evidentemente, como eso produce alteraciones en todo el sentido de la palabra, llega un momento en que realmente la gente se cansa de vivir bajo un estado. Normalmente la distimia es la que casi siempre conduce a que la gente termine suicidándose. Se cansa de vivir un estado depresivo. Digo, y ese estado tampoco no es muy fácil mirarlo en la otra persona, ¿verdad? Quizás uno lo pueda considerar como normal. Y cuando se suicida, la sorpresa. Aunque, por ejemplo, cuando entre los conocidos ya se sabe que fulano es una persona depresiva. Aquí lo que hay que tener cuidado es en el momento que la persona entienda que necesita tomar medicamento. Cuando llega el momento que la gente se cansa también de tomar, entonces ya no quiero seguir en esto. Entonces hay que estar siempre encima de esto. Te tomaste. Entonces no, por eso es que genera relaciones. Porque no solamente está viviendo la angustia del depresivo, es quien acompaña. La depresión puede ser adquirida, puede ser hereditaria también. Sí, gracias por eso. Sí, pudiese darse un elemento genético de que la persona no tenga unos niveles determinados que se necesitan en el cuerpo para poder mantenerse en su nivel. Entonces ahí vienen los medicamentos que necesitan ayudar a que eso que le falta a la persona por cuestión genética esté a su nivel. Por eso es que hay personas que necesitan estar siempre tomando sus medicamentos depresivos. Porque por cuestión genética o no produce, o no está al nivel que el cuerpo necesita. Entonces tiene una fase, una parte que es producida psicológicamente, cuando la vida te empieza a dar golpes, cuando tú empiezas a ver que todo te sale mal, cuando te va de un fracaso en fracaso, cuando tú no puedes liberarte de esa culpa por lo que hiciste, pero también vienen elementos orgánicos, que es que a ti te falta algo que el organismo necesita para mantener un nivel adecuado y no caer en depresión. Entonces sí, eso puede darse una condición hereditaria, realmente sí. Sí, eso es posible. Luego del depresivo con síntomas psicóticos viene la depresión atípica. Se le llama atípica a este tipo de depresión por ser un estado de ánimo hipersensible y muy cambiante. Un aumento del apetito, un aumento del sueño y frecuentemente pueden producirse crisis de ansiedad. Es decir, aquí la persona entra en una depresión que no es la normal. Fácilmente usted ve que come mucho, usted ve que tiene mucho sueño, usted ve que hace una cosa que no hacía con determinada. Los que están al lado de ese tipo de personas tienen que realmente ver y preguntarse qué está pasando, por ejemplo, por el elemento de que están comiendo mucho, si hay algo que está produciendo altos niveles de ansiedad, pero recuerda que vivimos un tipo de depresión que es depresivo ansioso. Entonces, si la persona está pasando por una situación, por ejemplo, de que por más que sale a buscar trabajo y empleo no consigue, puede llegar un momento en que eso lo sienta, que se siente depresivo. Si no logra manejar eso adecuadamente, puede empezar a sentir comiendo mucho en la casa o durmiendo mucho, y ahí viene el problema. Por ejemplo, en el caso de los hombres, cuando es por esa situación de empleo, la mujer al mes le dice y a los 2 meses ya usted sabe. Entonces hay que tener cuidado, porque justamente con esa situación de fracaso, de no puedo,
Y si se siente atacado, la persona empieza a canalizarlo, o dormir mucho, o comer mucho, o empezar a hacer una conducta, un comportamiento fuera de lo normal. Por eso es que hay que tener cuidado, porque es que a veces no aparece solamente la depresión como tal, es que aparece también ligado con situaciones, y normalmente, como tú acabas de leerte, que tiene que ver con el pasado. Si usted no ha liberado su culpa, si usted no se siente perdonado, es posible que esa situación, o usted se siente un fracasado, después de haber estudiado tanto, después de haber vivido tanto, que fui fuera del país, mira ahora el empleo que me dan. Entonces la persona empieza a sentirse chiquito. Luego está el trastorno depresivo patrón estacional. Este tipo de depresión ocurre durante los cambios de clima o estacionales, como por ejemplo al inicio del invierno o el otoño. Cuando la fase depresiva acaba, la persona vuelve a su estado anímico y funcionamiento normal. Yo recuerdo haber escuchado a una persona que me dijo, desde que llega otoño, y en los países fríos, donde a las 3 de la tarde, eso, pero es que eso es terrible para los depresivos. Es que así como se pone la tarde y la noche gris, así se pone la vida de ellos. En los países cálidos como nuestro caliente, la proporción de depresión es menor, gracias inclusive al clima. Sí. Usted sabe lo que es pasarse en esos países 9 meses con un coat en él, porque normalmente se camina con la cabeza abajo. Terrible. Yo llegué a conocer una persona que estando una vez fuera, mexicana, que se había ido a ese país, fue en Alemania, y me dijo, yo tengo 6 meses depresiva. Porque el clima terrible, frío, y la gente, me dijo, tengo meses y no sé quién vive. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay personas que el elemento estacional hace que también se genere depresión. Hay gente que en invierno y en otoño realmente es que le llega la depresión, y luego cuando esas etapas o esas estaciones pasan, vuelve y se recupera de manera normal. Pero es que el cuerpo ya está, y no solamente el cuerpo, es que también su visión de la vida, así como cae la noche temprano, así mismo ellos también caen temprano emocionalmente. Situaciones de la vida, hermano. Por eso digo, en esos países fríos, las tasas de depresión, eso es una cosa, gracias a Dios nosotros por el sol. ¿Sí? Aunque usted no lo crea, aquí se camina erguido, aquí no hay que andar siempre así por el frío. Bueno, esos son los 10 tipos que se han identificado. Entonces ya ustedes pueden ver que la depresión, los tipos se pueden manifestar de 10 maneras diferentes. Lo que sí está claro es que hay síntomas que prevalecen, que son síntomas indicadores de que esa persona está pasando por eso. No come, no tiene deseo de comer, no puede conciliar el sueño, no duerme, perdió el deseo de compartir, no se arregla, no tiene ánimo para nada. Fulana, ven, vamos, no vayan a ustedes que yo no quiero. Pero vaya a indicar que va a pasar, no, ¿para qué? Hay síntomas que son claves en cualquier tipo de depresión, ya sea que la supere, que venga una falsamanía, pero hay síntomas que verdaderamente se pueden identificar de que una persona está pasando por una etapa. Y el otro elemento es, nosotros nos ha tocado vivir en una etapa, y el otro dato con lo depresivo, la persona que ya ha vivido esto es que se ha podido identificar, aunque a ustedes les parezca raro esto, que llega un momento en que la persona le hace falta sentir la sensación de depresión. Se acostumbra. Sí, Señor.
Y hay momentos como si fuera una droga que le hace falta, y aunque sea temporalmente por un día, vuelven y se sienten la sensación de volver a ser depresivo, aunque saben que patológica le produce cierta. Ustedes podrán decir que es raro, pero es así. Una droga que tú sabes que te va a dañar, pero eso te hace. Sí. Porque cuando yo estaba embarazada, no se levantaba de una cama. Yo me fui para mi país una semana. Cuando llegó, el esposo me dijo: esa mujer más nunca se ha parado de una cama. Yo creo que ni se bañaba. ¿Y por qué entonces cuando yo llegaba, ella se activaba, se levantaba, yo la sacaba? ¿Por qué eso? Bueno, ahí habría que ver si había, aparte de condiciones tuyas del embarazo, también había condiciones familiares que la llegada de ella te daba energía. ¿Cómo es? ¿Era la barriga? Sí, porque después que comenzamos no, miren, después que ya, si mami no estaba en casa, yo tenía que mover la barriga y me asustaba. Y de que mami la sentía, quería sacar el cuerpo con mami. Sí, no me la ayudó la barriga. Se da esa situación. Y así se ha quedado. Se da esa situación. Preguntas, dudas. Ahí ese artículo que dice la lista de actor. Eso tiene que ver, por ejemplo, en aquellas personas que no están medicándose. Porque hay personas que beben alcohol y se ponen contentas. Y después. Ahí que está el asunto. El alcohol inicialmente te pone contento y te ayuda a olvidar, pero el alcohol termina siendo un depresor, te pone más depresivo. Después de la contención. Exactamente. Ya. Si no hay más preguntas, hermanos. Yo quiero decirte que, por ejemplo, las personas que acompañan a uno también. Yo recuerdo que mi mamá una vez, a mí me pasó una situación y yo duré como 2 días acostada. Y me dice ella: no, vamos a levantarte de esa cama. Te voy a decir algo. Los problemas son del tamaño que tú lo pongas. Si tú lo pones chiquitico, son chiquiticos. Ahora, si tú lo pones grande, son grandes. Y en tu vida van a suceder muchas cosas y siempre recuerda eso. Y este hombre que ustedes ven aquí, Joaquín Disla, en momentos que me han sucedido cosas, como cuando se me fue ese hijo, me ayudó mucho. Y fue y me dijo: no, Josué nunca se va a ir de aquí. Por esto. Y todavía esas cosas yo las recuerdo. Después, cuando me hicieron la operación del corazón, él un día se me apareció en la casa y yo le dije: oh, Joaquín, pero yo te puedo abrir. No. Yo solamente vine a traer este paquetito. Yo seguido dije: ay, la muñequita me la trajo. Yo no sé si tú estabas en Guatemala o en un sitio de eso. Pero que yo pensé, yo digo: ay, mira, salió de su hotel, fue a un sitio, gastó de su dinero, me recordó esto, lo otro. Entonces, un día aquí, yo vine y yo quise darte un reconocimiento, pero no sé qué pasó, que ese día tú estabas en otro sitio y parece que el alma no te explicó bien. ¿Te entiendes? Porque yo digo también, uno tiene que aprender a ser agradecido. Y cuántas cosas yo no les reconozco
al hermano Joaquín Vista, que en esta iglesia entró a mi vida y yo jamás me he desapartado de él. Lo único que sentí ese día fue que yo hice 2 ollas de sancocho, uno para mi casa y uno para él, entonces... Bueno, hermano, hermana, gracias por su participación y recordemos que estamos frente a un evento que en términos de salud es la enfermedad del siglo, que nos puede afectar a cualquiera de nosotros, hombres y mujeres de fe. No se olvide, el Salmo 42 lo escribió un hombre profundamente depresivo. Que el Señor nos confirme. Bien, le damos las gracias a Joaquín Disla por esta interesantísima disertación. Aprendimos muchísimo más de lo que es la depresión, cómo evitarla cuando caemos en ella y cómo también poder ayudar a aquellas personas que están a nuestro alrededor a manejar su situación. Bien, entonces, puestos en pie, vamos a cantar el himno 159. Vamos a ponernos en pie porque tengo un ratito sentado, ¿verdad? Vamos a cantar el 159. Cuando combatido por la adversidad, ve hacia perdida tu felicidad, cuentas las riquezas, el Señor te dará. Cuando combatido hallo